7 de junio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. José Serrano, de Alianza País, presidente de la Asamblea Nacional. Acciones frente al caso de los sobornos pagados por Odebrecht a los funcionarios públicos de la Revolución Ciudadana. La comparecencia del fiscal, el juicio político al Contralor y la comisión multipartidista. Lo vamos a revisar. También hoy estará con nosotros Julio César Trujillo, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y la propuesta al presidente Lenín Moreno para que el Frente Anticorrupción funcione con las atribuciones que establece la Constitución. Y Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, frente al juicio político en ausencia al Contralor, una propuesta de consulta popular para renovar las autoridades de la función de transparencia y control. Lo analizamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Odebrecht viene trabajando en el Ecuador desde 1987 y ha mantenido relaciones con todos los gobiernos. Sus contratos han sido motivo de denuncias y controversias. El caso que ahora se ventila judicialmente es sobre la delación premiada del presidente y 77 ejecutivos de la compañía de los sobornos pagados a funcionarios públicos ecuatorianos. Comprende desde 2010 para un acuerdo que le permitió volver al Ecuador, de donde había sido expulsada en 2008, y de 2011 a 2015 por una docena de contratos muy bien identificados. La Asamblea Nacional, por sus atribuciones constitucionales de control político y fiscalización a las funciones ejecutivas y de control, ha anunciado medidas que las ha tomado ayer. Está con nosotros José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinargot. A ver, vamos con las resoluciones. ¿Cuál es el mandato de la Comisión Multipartidista de la Asamblea? ¿Cómo se constituye? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante rescatar que bajo la iniciativa del bloque de Alianza País, que presentó el día lunes y que se la trabajó todo el fin de semana pasado, se plantearon 6 puntos específicos que debería iniciar inmediatamente a procesar la Asamblea Nacional y que ayer fueron aprobados por una resolución también importante de 106 asambleístas, no solamente el bloque de Alianza País, que tiene 74 asambleístas, sino también el bloque del Partido Social Cristiano y algunos asambleístas independientes también, así como también asambleístas de la agrupación Suma, no así los de la agrupación Creo. Sin embargo, esa votación de los 106 votos para la resolución de ayer determina que se crea una comisión de todas las bancadas que integran la Asamblea Nacional. Esto es de las 5 bancadas que están integradas en el Consejo de Administración de la legislatura, más la asambleísta Vilma Andrade, quienes deberán viajar a Brasil, España, Estados Unidos para recabar toda la información necesaria alrededor del caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Por otra parte, también se estableció que se inicie el trámite inmediato para el juicio político al Contralor General del Estado por sus presuntas vinculaciones en el caso de corrupción Odebrecht. Asimismo, yo creo que es fundamental. ¿Será en ausencia del Contralor? Bueno, el Contralor, una vez que sea notificado, tendrá la oportunidad de presentarse a la Asamblea, ¿no es cierto? Señalar que será en ausencia o con presencia del Contralor, pues es ya una especulación. Primero vamos a notificarlo y él sí, obviamente tiene el derecho para efectivamente asistir. Ahora, de todas maneras, los otros 4 puntos que se señalan en esta resolución tomada por la Asamblea... Es para que sí, efectivamente, el sexto punto... punto... hasta el momento no han formulado cargos por delitos contra administración del Estado a los sobornados que traicionaron el proyecto político, solo sobre intermediarios nomás. Mire, una de las resoluciones importantes también, señor Pinargot, que se tomó ayer es que se convoque inmediatamente al fiscal general para que informe el avance específico de las investigaciones en el caso Odebrecht, pero no solamente
desde el año 2010, pues, o hasta el año 2010, sino desde el año 1987. Aquí lo que necesitamos es establecer también un baño de verdad para el país, ¿no es cierto?, en donde podamos determinar cuáles eran todas las estructuras que estaban conformadas alrededor de esta empresa. Pero en este momento no está todo corruptora. concentrado en las delaciones comprobadas, no hay que tomar medidas inmediatas sobre eso para evitar escapes, fugas, ocultamiento de pruebas. Yo creo que el señor fiscal general ha tenido una actuación inmediata, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que queremos conocer. Sabemos que actualmente el señor fiscal general de la Nación se encuentra en Brasil recabando información adicional. Debo señalar que no solamente es un caso, estamos hablando de 9 casos específicamente alrededor de las delaciones que se han dado en el Brasil. Pero lo fundamental acá, reitero, es cómo está actuando la Asamblea desde esa perspectiva también para hacer el control político. También la comparecencia del Consejo de Participación Ciudadana a la Comisión de Fiscalización será importante para determinar efectivamente y dilucidar cualquier duda que pueda haber alrededor de la elección que se dio en el concurso a Contralor General del Estado, pero asimismo también creo que es importante conocer efectivamente cómo se da todo el proceso de los concursos, como el del propio fiscal general que está actuando de manera contundente contra la corrupción. Y asimismo otro de los temas esenciales, reitero, señor Pinargote, que ha resuelto el día de ayer la Asamblea Nacional, es que se haga una investigación a profundidad, no solamente de los contratos que se firmaron con el Estado por parte de esta empresa, sino que también se investiguen los contratos firmados con otras instancias gubernamentales como gobiernos seccionales o gobiernos autónomos descentralizados como municipios. Lo fundamental acá es cómo vamos a proteger de los sectores estratégicos en los que hubo sobornos. Se llamará a los altos funcionarios del Ejecutivo que los autorizaron y los firmaron en vista de que se ha resuelto no llamar al vicepresidente, pese a que él ha denunciado que sí desearía comparecer. Por supuesto, en su momento, si es necesario y se determina específicamente algún tipo de información que el señor vicepresidente deba entregar a la Asamblea, pues en el momento oportuno también se le convocará. Ya lo dijo el propio señor vicepresidente que él está dispuesto a acudir a todas las instancias, que caiga quien caiga, y al mismo tiempo que él está dispuesto a acudir a la Asamblea Nacional. En esa perspectiva, señor Pinargote, y la ciudadanía debe tener completamente claro que hemos tomado una medida importantísima, oportuna, a pocos días de la operación que realizó la Fiscalía General del Estado, con la información que está recabando en Brasil y con la investigación también que se viene realizando desde hace más de 6 meses. Eso es fundamental. Por eso, y los funcionarios que firmaron los contratos, digamos, que autorizaron los contratos, también se los va a llamar, eran a nivel de ministros algunos. Sí, definitivamente todos los funcionarios públicos o exfuncionarios que estén o pudieran haber estado sujetos al control político serán convocados a la Asamblea. Lo fundamental aquí es hacer un trabajo debidamente articulado y coordinado con la Fiscalía General del Estado en el marco de la independencia de funciones, para que la intervención de la Asamblea en el control político no vaya a perturbar la investigación judicial y penal, porque la única manera en realidad que tenemos para terminar con la corrupción, pero sobre todo con la impunidad, es que efectivamente la Fiscalía y la función judicial actúen de manera contundente. Nosotros haremos ese seguimiento a las autoridades judiciales como al fiscal y obviamente a través del presidente del Consejo de la Judicatura, a los jueces de las diferentes instancias, para que vayan informando a la Asamblea bajo esta disposición y facultad del control político de cómo están avanzando estas investigaciones, pero al mismo tiempo el llamado a juicio político al Contralor General del Estado y el llamado a la Comisión de Fiscalización tanto al fiscal como al Consejo de Participación Ciudadana. Asimismo, debo señalar que es fundamental establecer otro de los puntos que se señaló en la resolución el día de ayer. Por ejemplo, la expulsión de Odebrecht del Ecuador. Si Odebrecht ya delató con pruebas a los funcionarios públicos que compró para obtener contratos con sobreprecios, ¿en qué momento se va a hacer esta expulsión? ¿Ahora o posteriormente, para no perjudicar la investigación? Bueno, la empresa primero que nada tiene que pagar todos los daños y perjuicios y cumplir con sus responsabilidades en el Ecuador. Y después de eso, obviamente, nosotros estamos exigiendo en esta resolución de la Asamblea que sea expulsada la empresa. No puede ser posible bajo ningún punto de vista que una empresa que ha maltratado, que ha humillado, que ha estado subordinando sus intereses económicos a costa
a costa de robarle dinero a los ecuatorianos y ecuatorianos ahora pretenda simplemente lavarse la cara y lavarse las manos de estos hechos de corrupción. Aquí hay un precedente que hay que generarlo definitivamente y estamos seguros que los asambleístas, en su mayoría, los 106 asambleístas como lo hicieron ayer, seguirán apoyando esta lucha contra la corrupción que ha nacido de una iniciativa propia de nuestro movimiento y que ahora ya es una resolución de toda la Asamblea Nacional. Bueno, el juicio político contra el Contralor es muy importante, ojalá que comparezca, porque el Contralor Carlos Poli, precisamente en todos estos casos, advirtió en octubre de 2009, hace casi 8 años, lo que ya ocurría en esos momentos con la corrupción. Recordemos lo que dijo. Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables, que si esto sigue así en las próximas horas, presentaré mi renuncia porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti, por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Bueno, él no renunció y se ha quedado ahí todo este tiempo y actualmente en la página web de Contraloría están centenares de informes enviados a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal, tanto al doctor Pesante como al doctor Chiriboga. Carlos Poli advirtió varias veces sobre eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló durante todo este tiempo? Es casi una década completa. Bueno, yo creo, señor Pinargote, que aquí lo fundamental es que el Contralor General tenga el derecho a la defensa. Reitero, el juicio político es un tema que se procesa sobre la base de incumplimiento, teniendo como principal causa el incumplimiento de sus funciones, pero el Contralor tendrá toda la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y obviamente nosotros tomaremos la decisión en el momento en el que las pruebas se presenten y las pruebas de descargo también sean anunciadas por el propio Contralor General del Estado. Lo importante, reitero acá, es este llamado también que se está haciendo de manera inmediata al Fiscal General de la Nación para que informe sobre las investigaciones que se están realizando alrededor del caso Odebrecht, pero también sobre otros casos. Obviamente, reitero, esto tiene que ser sobre el marco de una coordinación para que aquellos procesos que están en indagación previa no vayan a ser revelados y esa información vaya a entorpecer la investigación penal, judicial. Así que vamos a trabajar en esa línea. Hay una resolución de la Asamblea, hay una adhesión del movimiento, hay una adhesión conjunta de nuestro presidente de la República con el trabajo que estamos haciendo alrededor de la Asamblea Nacional y obviamente desde la presidencia de la Asamblea, donde nosotros vamos, reitero, a trabajar en la lucha contra la corrupción y las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Ahora, pero aquí hay un problema sistémico. Esto se conoce por acciones de la justicia de países amigos, pues el Consejo de Participación Ciudadana, al que hace muy bien también en llamarlo, no ejerce realmente las competencias de Comisión Cívica Anticorrupción que le traspasó la Constitución de Montecristi y se ha convertido en un simple órgano nominador de las autoridades de control que a su vez no han sido controlados antes por la Asamblea. Al respecto, ¿se prevé una reforma constitucional o legal a todo el sistema? Mire, yo discrepo bastante con su apreciación, señor Pinargotti, porque venimos de un proceso en el cual se rompió con la corrupción institucionalizada que había en aduanas, en el registro civil. No sé si usted alguna vez fue a sacar la cédula hace más de 10 años y efectivamente tenía tramitadores, tenía gente que le cobraba hasta en los baños del registro civil para que pueda sacar la cédula. Y por otra parte también yo le puedo decir, sin ninguna vanidad, todo el trabajo que hicimos dentro del Ministerio del Interior, no necesitamos de ninguna delegación de ningún país para trabajar en la lucha contra la corrupción que tenía la Policía Nacional. Más de 1000 policías salieron justamente por actos de corrupción o por actos de deshonestidad o en contradicción contra la ética de su servicio público. Y definitivamente esa es la decisión que se había tomado. Y vamos a seguir en ese mismo camino. Hay que seguir luchando contra la corrupción. El servicio público no es para servirse uno mismo. El servicio público efectivamente es para servir a nuestros compatriotas. Y esa es nuestra decisión, señor Pinargotti. Caiga quien caiga. Y cueste lo que nos cueste a nosotros hasta a título personal. En efecto, así ha sido. Y lo que también es cierto es que durante la campaña electoral todos los candidatos de oposición coincidieron en presentar una reforma constitucional o consulta popular respecto a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Precisamente por eso, por ejemplo, ¿qué es lo que debería informar el Consejo de Participación Ciudadana? Tal vez, en este caso, solo sobre la nominación del Contralor,
que ahora resulta que tiene visa de residente en Estados Unidos, que incluso asistió a la posesión de Donald Trump. Resulta que no ha sido afiliado a Alianza País, pero sin embargo es adherente al Partido Republicano de Ronald Reagan, o sea, el contralor de una revolución socialista ha sido republicano. Bueno, eso que lo explique el señor Contralor General del Estado, así como también las preguntas que hagan todos los asambleístas, los 137 asambleístas que tienen la posibilidad de asistir a la Comisión de Fiscalización, también presentarán las preguntas que deberán tener una respuesta, yo creo que contundente y específica por parte del Consejo de Participación Ciudadana, así como por parte del Fiscal General de la Nación. Aquí lo fundamental, reitero, señor Pinargote, es que estamos haciendo una tarea importante para erradicar la corrupción del país. Esto no solo debe quedar en un discurso, yo creo que hay antecedentes, reitero, y precedentes que ya a nosotros nos permiten hablar de cómo vamos a actuar también y cómo vamos a proceder en esta nuevo cargo, en esta nueva función que estamos ejerciendo. Y estamos seguros que los asambleístas, la gran mayoría de los asambleístas, como el día de ayer, los 106 asambleístas, tendrán esa misma decisión y esa misma voluntad. Si es necesario plantear procesos de enmiendas o reformas constitucionales, bueno, vamos al debate. Este es el Ecuador del diálogo, este es el Ecuador de la transformación profunda, el Ecuador donde deciden los ciudadanos. Vamos a hacer todos esos procesos, pero sobre todo no sobre la base simplemente de coyuntura, sino sobre la base efectivamente de generar la mayor confianza del sector público con el sector privado. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Es tiempo de una pausa y cuando regresemos en nuestros estudios, Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, en vez de juicio político en ausencia del Contralor, proponen una consulta popular para cesar a funcionarios de control y nombrar a nuevos. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Gracias a los papeles de Panamá revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas y a las investigaciones de la justicia brasileña, el Ecuador pudo conocer las redes de corrupción en Petroecuador y los megasobornos de Odebrecht, quedando en evidencia la labor nula del mal llamado quinto poder o función de transparencia y control, así como una década de feriado de fiscalización de la Asamblea Nacional. Los candidatos presidenciales de oposición propusieron soluciones de fondo, entre ellos Paco Moncayo de la Izquierda Democrática. Ahora Vilma Andrade, asambleísta nacional y directora de Izquierda Democrática, la vuelve a plantear. Vilma Andrade, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un gusto, Alfredo, estar con usted y con toda la audiencia. Una consulta para que sea el pueblo soberano quien decida qué hacer con las autoridades de transparencia y control. ¿Esa es la propuesta? Sí, efectivamente, sobre la base de que este sistema, tenemos que ir al tema estructural. La concentración de poder, el hiperpresidencialismo ha llevado definitivamente a que los ecuatorianos podamos evidenciar ahora mismo que las funciones y las entidades de control no cumplen su labor. Uno de los ejemplos quizás que evidencian esto es que el propio presidente Lenín Moreno está formando un frente anticorrupción. Por iniciativa ciudadana igualmente se formó la Comisión Cívica Anticorrupción. El presidente Lenín Moreno ha acudido a las Naciones Unidas para pedir ayuda para realizar la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, esta entidad, este organismo, este quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no ha cumplido su labor. Por eso nosotros señalamos claramente que si bien apoyamos las iniciativas de la llamada al Contralor, como lo hicimos ayer, apoyamos también para que el vicepresidente de la República acuda al seno de la Asamblea Nacional, creemos que hay que ir a lo de fondo. Y lo de fondo es esta entidad que ha designado a autoridades que están al frente de los diferentes organismos y que responden definitivamente a una sola visión social, política y todos aliados al oficialismo. Por el momento, digamos, la consulta no es para reformar la Constitución, sino para la destitución y convocatoria a nuevos concursos de las autoridades de control. Serían Contralor, Fiscal, incluidos también del Contralor y Fiscal los superintendentes.
Nosotros hemos planteado la reforma a la Constitución en esa consulta, porque de hecho la consulta popular la tiene que llamar y elevar el presidente de la República. Nosotros estamos absolutamente conscientes que una iniciativa de consulta popular que la podríamos generar como Izquierda Democrática, desgraciadamente va a toparse con una realidad. Tendremos que ir a la Corte Constitucional y con seguridad se negará. Pero si esta iniciativa la promueve el presidente de la República, que en su posesión frente al seno de la Asamblea Nacional y frente al país, al mensaje que dio a la nación, mencionó en varias oportunidades que él acudirá a la consulta popular cuántas veces crea necesario. Nosotros pedimos al presidente de la República precisamente que hoy es indispensable transparentar el quehacer público, que estos actos bochornosos que indignan a los ecuatorianos no pueden seguirse sosteniendo, que es el llamado a la Contralor de la Nación. Efectivamente se lo va a hacer y posiblemente, y de hecho lo enjuiciaremos porque hay un apoyo, yo creería, unánime en la Asamblea Nacional para ese hecho. Sin embargo, en la creemos que habrían entonces dos más aspectos, o sea, un aspecto de coyuntura que se refiere a una revocatoria inmediata de funciones y otro aspecto que concierne a la reforma a la Constitución. ¿Cómo sería? Sí, o sea, ahí sería la eliminación a través de la consulta popular del quinto poder, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y lógicamente dar por cesadas las designaciones realizadas por ese organismo, y será pues una comisión constitucional dentro de la Asamblea Nacional la que articule los mecanismos y toda la normativa para que legalmente nosotros podamos continuar con la Constitución como se mantiene. Incluso su planteamiento le da fuerza al del presidente Lenín Moreno, que ha nombrado un frente anticorrupción, pero que no está contemplado en la Constitución ni en la ley, que no tiene facultades de investigación, solo de coordinación, solo de opinar, cuando precisamente se derogó la Constitución de 1998, que había creado la Comisión Cívica de Anticorrupción. Se traspasaron estas funciones de la Comisión Cívica al Consejo de Participación, que nunca las ha ejercido. Nunca hay una denuncia del Consejo de Participación. Incluso se le añadió la facultad de comparecer en los juicios, cosas que no tenía la Comisión Cívica. De esta manera, al suprimirse esa comisión, el Consejo de Participación Ciudadana como ente cívico de investigación y a su vez como ente nominador de una tenaza del Ejecutivo para asegurarse este poder del Estado, se estaría llegando también a un fortalecimiento de la propuesta del presidente Moreno de que se cree un frente anticorrupción para que de esa manera la cooperación de las Naciones Unidas sea efectiva. Sí, efectivamente, porque además, si nosotros vemos en este caso de Odebrecht, que prácticamente representa el 5.6% de la contratación que se ha realizado y que se ha devengado en el país. Son 90.000 millones de dólares que se han devengado en inversión y más de 200.000 millones en gasto corriente. Estos hechos evidencian definitivamente que si no hubiera habido esta investigación internacional en Brasil, en España, en Estados Unidos, es inconcebible que los organismos de control llamados definitivamente a llevar adelante estas ejecutorias no lo han hecho. Ahora necesitamos también que la Fiscalía General también aclare la situación. El Contralor ha señalado que ha presentado más de 400 responsabilidades civiles y penales a la Fiscalía. ¿Qué ha hecho la Fiscalía frente a esos procesos? ¿Qué ha hecho la misma Contraloría para revisar el 94.4% de otras contrataciones que están llevadas a cabo con Petrochina y otras multinacionales? Esa falta de credibilidad, de confianza, es lo que nos lleva a nosotros a plantear que vayamos a la raíz, a que retiremos definitivamente este organismo que se ha vuelto pernicioso. No ha funcionado nunca. Ahora hay otra cosa muy importante en el momento actual. La Fiscalía ha iniciado un proceso penal contra el Contralor, es el único funcionario público procesado por concusión, pero aparte está planteando juicios contra
intermediarios civiles que no son funcionarios públicos o funcionarios públicos de tercera categoría. Pero las pruebas que presentó Odebrecht de los sobornos que pagó se refieren a altos funcionarios del gobierno. Entonces, sobre eso, ¿hay alguna preocupación en la Asamblea? Sobre eso es lo que tiene que responder el Contralor, el fiscal, porque evidentemente se dirige todo al vicepresidente Glass. Él era el responsable del sector estratégico, pero él actuaba a través de funcionarios que son los que constan en las delaciones también de Odebrecht, y que incluso uno de ellos es hasta asambleísta actualmente, ¿no? Sí, y efectivamente yo creo que la preocupación, y no solo la preocupación, sino los planteamientos hechos en la Asamblea nos llevan a determinar que vamos a tener que ampliar la investigación. He sido parte ya de la comisión que vamos a ir a recabar información en los diferentes países que han llevado esta investigación, pero nuestro compromiso va mucho más allá. Nosotros decimos que tiene que caer el que tenga que caer pero en las tiene que ser rápido, porque y es una lucha inmediata. Y aparte, sí, una por cosa supuesto. es lo que pasa ahorita y otra cosa es la reforma profunda que tiene que hacerse, ¿no? Sí, eso es lo que hemos señalado claramente, que esa es una propuesta a mediano plazo, pero las inmediatas, que son las que estamos llevando hoy en la Asamblea, y otras que se puedan generar, tienen que ser de alguna manera sí llevadas con responsabilidad para evitar que se fuguen, para evitar que no se sometan a la justicia, pero que la decisión de la Asamblea, yo puedo señalar que con la misma ratificación de llamar al propio Consejo de Participación Ciudadana a que dé cuenta cómo le eligió al Contralor, eso nos ratifica que la decisión de Izquierda Democrática de eliminar el quinto poder está absolutamente fortalecida, y es lo que queremos los ecuatorianos. Un organismo que represente definitivamente las aspiraciones de los ecuatorianos, de tener en los organismos de control personas independientes, con credibilidad, y que permitan de esa manera transparentar el quehacer público de los recursos, sobre todo de los ecuatorianos. Esta es la propuesta de Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a ustedes, gracias. Tiempo de una pausa, y al regresar, Julio César Trujillo, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, y la respuesta al presidente Lenín Moreno para integrar el Frente Anticorrupción y la propuesta para que integre uno que represente a la ciudadanía. Lo examinamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Julio César Trujillo, de la Comisión Nacional Anticorrupción, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días. ¿No aceptó usted, doctor, la invitación que le hizo el presidente Moreno para integrar el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción? Leímos su carta con la cual le agradeció y le respondió al presidente, y en ella dice que esa comisión más bien ahondará, o ese frente va a ahondar en un caos jurídico, que no se necesita crear otras instituciones. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces, doctor, si se quiere realmente atacar la corrupción? Sí, yo creo que lo importante es sacar el máximo provecho con lo que tenemos. Y si tenemos instituciones que pueden servir para algo, hay que sacarlas el provecho. Ciertamente que Correa destruyó todo, porque como se hacía lo que él quería. Claro está, no le importaba contradecirse, porque decía que tiene derecho a contradecirse, y el país queda en un caos, lleno de instituciones duplicadas, con funciones, etcétera, etcétera. Ahora mismo, para luchar contra la corrupción, hay una institución que por desgracia no ha cumplido esa función, porque ha servido tan solo para encubrir la corrupción reinante en el país. Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa institución debió ser constituida por personas propuestas por la sociedad civil. ¿Quiénes pueden ser? Aparte de la Iglesia, la CONAIE, el FUD, qué sé yo, la UNE, etcétera. Pedirles a ellos
que propongan candidatos. Bueno, de hecho, cuando se lo creó fue con ese fin, ¿verdad? Es decir, que sea una representación de la sociedad civil. Y entonces lo que usted plantea, doctor, es que en lugar de crear un frente, una nueva comisión, los actuales consejeros de participación ciudadana, que poco o nada han hecho en la lucha contra la corrupción, que era una de esas obligaciones y facultades que tenía, renuncian a sus cargos y se escoja a nuevos consejeros representantes de la sociedad civil. Efectivamente, así es. Y yo creo que hay tres motivos para que los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social renuncien. Primero, colaborar con el presidente Moreno. Como son del mismo partido, lo que van a querer es que tenga éxito en su gobierno y por consiguiente, si el retirarse ellos facilita, que faciliten al presidente Moreno que cumpla su deseo. Segundo, el origen de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siempre fue cuestionado, porque no provenían de la sociedad civil. Que nos digan los actuales miembros, ¿a quién representan? ¿Representan a la Iglesia? No. ¿Representan a la CONAIE? No. ¿Representan al FUD? No. ¿Representan a la UNE? No. ¿A quién representan? Bueno, y en medio de esto Correa. es que el presidente Moreno propone crear este nuevo frente anticorrupción, pero parece que lo quieren matar antes de nacer, cuando ya anticipan que no van a investigar, que eso pues les corresponde a otros órganos de control, sino que van a hacer exhortaciones, recomendaciones de política pública, seguimiento. ¿Tiene sentido una comisión de lucha contra la corrupción que no vaya a investigar? Yo personalmente creo que no. Y por eso me he excusado amablemente a la invitación amable que me envió el presidente Moreno. Como esa invitación la recibí el día sábado a últimas horas de la tarde, y el día lunes estuve contestándole que le agradecía la propuesta, pero que debíamos tratar de reencauzar el Ecuador a la institucionalidad constitucional y legal que había sido destruida por el presidente Correa. Pero ¿qué pasa, doctor, cuando se dice, bueno, investigar le corresponde a los órganos de control, pero aquí hay una realidad, porque es justamente por las dudas del trabajo que pudo haber hecho Fiscalía, Contraloría o una asamblea con mayoría oficialista, que tenía relevancia el crear una comisión distinta, que sea independiente, que pueda investigar a fondo los casos más sonados de corrupción? ¿Qué va a investigar Contraloría si su Contralor está siendo ahora investigado? ¿Qué va a investigar Fiscalía si también se debe investigar el rol que cumplió en acusar o no a los verdaderos involucrados o a los peces gordos? En fin, es partiendo de esto, le pregunto, que ustedes decidieron crear en cambio esta Comisión Nacional Anticorrupción, que es la que usted integra. Sí, efectivamente, organizaciones de la sociedad civil, que son la CONAIE, el FUD y otros movimientos sociales organizados, decidieron ejercer el derecho a buscar, recibir, difundir información sobre asuntos de interés general, que es un derecho constitucional. En ejercicio de ese derecho decidieron constituir una comisión y nos invitaron a formar parte de ella. Esa comisión viene funcionando, por fortuna lo ha hecho bien, y con las limitaciones, claro está, de todo tipo que tenemos los seres humanos, pero a satisfacción de la sociedad que nos nombró, no solo porque los que inicialmente nos nombraron, sino porque hace pocos días toda la sociedad, integrada desde los presidentes expresidentes de la República, a modestos empleados, incluyendo dirigentes sociales del FUD, de la CONAIE, etcétera, nos rindieron un homenaje agradeciéndonos el trabajo que hasta entonces habíamos realizado. Bueno, y recordemos claro, también que la Constitución contempla que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos denunciar y combatir los actos de corrupción. Ustedes integraron esa comisión. Recordemos que ustedes también fue uno de los demandados por el Contralor Pollitt, y eso fue por uno de los casos que investigaron, que no prosperó, por cierto. ¿Están por presentar nuevos informes desde esa comisión? Por supuesto. Tenemos algunos casos que los tenemos muy avanzados, pero como hemos tenido también que dedicarnos a defendernos de las acusaciones que infundadamente nos hacían,
en manos de jueces que desgraciadamente tenían que obedecer órdenes y no cumplir con la ley y con la Constitución. Hemos perdido un poco de tiempo en ahondar la investigación, pero estamos por terminar y hay casos realmente escandalosos que van a avergonzar a los ecuatorianos haber confiado en gente de esa calidad que debía estar en la cárcel. Julio César Trujillo es de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos ha acompañado aquí en Contacto Directo. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Y así concluimos esta emisión, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía y nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.